Capítulo 1. La traición del paraíso transparente. Imagina el lugar más confiable del mundo para guardar tu dinero. Un sistema bancario tan transparente que es el modelo a seguir globalmente. Ahora imagina que ese mismo sistema se convierte en la puerta de entrada para 230.000 millones de dólares en dinero sucio. Bienvenidos a la historia de cómo Dinamarca, la nación con uno de los niveles más bajos de corrupción del planeta, albergó el mayor escándalo de lavado de dinero en la historia europea. Danske Bank no era cualquier institución financiera. Fundado en 1870, era el banco más grande de Dinamarca y uno de los más respetados de Europa. Su reputación se construyó sobre décadas de operaciones impecables, regulaciones estrictas y una cultura de transparencia que hacía que depositar dinero allí fuera considerado más seguro que guardarlo bajo el colchón. Las familias danesas confiaban en él sus ahorros de toda la vida. Las empresas internacionales lo elegían para sus operaciones más sensibles. Era, en todos los sentidos, un símbolo de confianza. Pero como descubriremos, esa reputación inmaculada se convertiría en la cortina de humo perfecta para una operación criminal de proporciones épicas. Si te interesa entender cómo funcionan realmente los sistemas financieros globales y las historias que nunca llegan a los titulares convencionales, suscríbete a Club Financiero. Aquí desentrañamos los escándalos que sacuden el mundo del dinero y el poder. Pero antes de continuar con esta historia que parece sacada de una película de espías, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Europa? ¿Latinoamérica? ¿Desde algún país que aparecerá en esta historia? Me encanta saber que esta comunidad crece en todo el mundo. Ahora, viajemos a 2007. El mundo se preparaba para la crisis financiera más devastadora desde la Gran Depresión. Los bancos de Wall Street colapsaban. Lehman Brothers se declaraba en bancarrota, y en medio de ese caos, una pequeña sucursal de Danske Bank en Tallinn, Estonia, abría sus puertas de par en par a un tipo muy particular de clientes. No eran empresarios locales buscando financiamiento para sus negocios, no eran familias estonas ahorrando para comprar una casa. Eran empresas fantasmas registradas en paraísos fiscales, oligarcas rusos buscando mover fortunas fuera de Moscú, y figuras vinculadas a regímenes autocráticos de Azerbaiyán y otras exrepúblicas soviéticas. La sucursal estonia de Danske Bank no era grande. De hecho, era bastante pequeña comparada con las operaciones del banco en Copenhague o Londres. Pero entre 2007 y 2015, esta modesta oficina procesó más dinero que el Producto Interno Bruto de muchos países. Las transacciones fluían sin cesar, cientos de millones cada mes, entrando desde cuentas opacas en Rusia, pasando por Estonia en cuestión de horas y saliendo hacia destinos en Occidente donde el dinero se blanqueaba e integraba al sistema financiero legítimo. Era una lavadora industrial de dinero sucio operando a plena luz del día bajo el paraguas de uno de los bancos más confiables de Europa. Lo más inquietante no era solo la cantidad de dinero, era la procedencia. Investigaciones posteriores revelarían conexiones con el Kremlin, con operaciones de inteligencia rusas, con oligarcas sancionados internacionalmente. Dinero que había sido robado de arcas públicas, extorsionado de empresarios, producto de sobornos masivos. Todo ese capital contaminado necesitaba una vía para convertirse en activos legítimos. Propiedades en Londres, yates en el Mediterráneo, inversiones en empresas occidentales. Y Danske Bank en Estonia era el puente perfecto. Pero aquí está la pregunta que mantiene despiertos a reguladores y analistas financieros. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Estonia había entrado a la Unión Europea en 2000, apenas 3 años antes de que comenzara esta operación masiva. Las regulaciones europeas antilavado estaban en vigor, los sistemas de alerta existían. Y sin embargo, año tras año, las banderas rojas se acumulaban sin que nadie actuara. Empleados de la sucursal comenzaron a notar patrones extraños ya en 2007. Clientes que nunca visitaban la sucursal físicamente
transacciones millonarias entre empresas que no tenían actividad comercial real, transferencias que entraban y salían el mismo día. Los sistemas automatizados del banco generaban alertas constantemente, pero esas alertas desaparecían en un mar de burocracia. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura, porque no se trataba de un simple descuido. Varios empleados elevaron sus preocupaciones a través de los canales internos. Reportes detallados llegaban a las oficinas centrales en Copenhague describiendo actividades altamente sospechosas. Auditores internos identificaron problemas graves en los controles de la sucursal Estonia, pero una y otra vez esas advertencias fueron minimizadas, archivadas, ignoradas. La sucursal Estonia era increíblemente rentable, generaba comisiones enormes por el volumen de transacciones que procesaba, y en un mundo bancario obsesionado con los números trimestrales y los beneficios a corto plazo, nadie quería ser el que apagara la máquina de hacer dinero. Así continuó la operación durante 8 años completos. 230.000 millones de dólares. Para poner esa cifra en perspectiva, es más que el Producto Interno Bruto anual de países como Finlandia o Portugal. Es suficiente dinero para comprar todas las empresas del índice bursátil danés varias veces. Y todo fluyó a través de una sola sucursal de un banco que supuestamente representaba los más altos estándares de integridad financiera en Europa. La ironía es devastadora. El sistema diseñado para ser el más transparente del mundo se había convertido en el conducto perfecto para la mayor operación de lavado de dinero que Europa había visto. Capítulo 2. El precio de la verdad. Para 2017, los rumores ya no podían contenerse. Periodistas de investigación en Dinamarca comenzaron a seguir el rastro de transacciones sospechosas. Reguladores en otros países europeos empezaron a hacer preguntas incómodas. Y dentro de Danske Bank, un hombre tomó la decisión más valiente y peligrosa de su carrera. Decidió que era momento de decir la verdad. Su nombre era Howard Wilkinson y era el jefe de operaciones de trading para los países bálticos. No era un rebelde por naturaleza ni un activista anticorrupción. Era simplemente un ejecutivo bancario británico que había visto demasiado y ya no podía seguir callando. Wilkinson había notado las irregularidades desde que llegó a supervisar las operaciones bálticas en 2012. Las señales eran imposibles de ignorar para alguien con su experiencia. Clientes que movían miles de millones sin ninguna justificación comercial aparente, estructuras corporativas diseñadas específicamente para ocultar la identidad real de los propietarios, patrones de transacciones que no tenían ningún sentido económico legítimo. Elevó sus preocupaciones internamente múltiples veces. Escribió reportes detallados, programó reuniones con superiores, pero como tantos otros antes que él, se encontró con un muro de indiferencia corporativa. La sucursal Estonia era demasiado rentable, las comisiones eran demasiado jugosas. Nadie quería escuchar malas noticias, así que Wilkinson hizo algo extraordinario. En 2013, reportó sus hallazgos directamente a las autoridades financieras danesas y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Dinamarca. Les proporcionó evidencia detallada de lo que estaba sucediendo en la sucursal Estonia. Nombres, montos, patrones de transacciones. Era un dossier explosivo que debería haber desencadenado una investigación inmediata. Pero incluso los reguladores parecían reticentes a actuar contra uno de los bancos más importantes del país. Las ruedas de la justicia giraban dolorosamente lentas mientras miles de millones continuaban fluyendo a través de Tallinn cada mes. Mientras tanto, dentro del banco, la presión sobre Wilkinson aumentaba. Reportar irregularidades al exterior de la institución era visto como una traición corporativa. Sus superiores lo aislaron, sus colegas lo evitaban. La atmósfera se volvió tóxica, pero Wilkinson persistió, acumulando más evidencia, documentando cada irregularidad, preparándose para el día en que alguien finalmente escuchara.
Ese día llegó en 2018, cuando medios internacionales comenzaron a publicar investigaciones explosivas sobre el escándalo. De repente, lo que Wilkinson había estado denunciando durante años se convirtió en titulares globales. La magnitud completa del desastre comenzó a revelarse: $230.000 millones. Esa cifra final, cuando finalmente se calculó, dejó al mundo atónito. No eran solo transacciones cuestionables, era una operación industrial de lavado de dinero que había convertido a uno de los bancos más respetados de Europa en un conducto para oligarcas rusos, regímenes corruptos y, según investigaciones posteriores, hasta operaciones de inteligencia del Kremlin. El dinero había financiado la compra de propiedades de lujo en Londres y Nueva York. Había fluido hacia inversiones en empresas occidentales legítimas. Había permitido a figuras sancionadas internacionalmente burlar las restricciones y mover sus fortunas libremente. Pero aquí la historia toma un giro verdaderamente trágico. En septiembre de 2018, apenas meses después de que el escándalo explotara públicamente, un ejecutivo clave de Danske Bank apareció muerto en su casa en las afueras de Tallinn. Su nombre era Aivar Ree y había sido uno de los principales responsables de la sucursal Estonia durante los años del escándalo. Las autoridades estonas inicialmente catalogaron su muerte como suicidio. Ree, según reportes, no pudo soportar la presión de las investigaciones y las acusaciones que se acumulaban en su contra. Pero las circunstancias de su muerte levantaron inmediatamente preguntas inquietantes en círculos de inteligencia y periodismo de investigación. Ree sabía demasiado. Conocía los nombres reales detrás de las empresas fantasma. Había aprobado personalmente miles de transacciones sospechosas. Tenía información que podría haber implicado a figuras poderosas en Rusia y otros países. Y ahora estaba muerto, convenientemente silenciado, antes de poder testificar o cooperar completamente con las investigaciones internacionales que se multiplicaban. ¿Fue realmente un suicidio producto de la culpa y el estrés? ¿O fue silenciado por personas que no podían permitirse que hablara? Estas preguntas permanecen sin respuesta definitiva, pero la sombra de duda se cierne sobre su muerte como un recordatorio escalofriante de los riesgos que enfrentan quienes se involucran en operaciones de esta magnitud. Las consecuencias del escándalo fueron devastadoras para Danske Bank. El director ejecutivo, Thomas Borgen, renunció bajo presión aunque negó conocimiento del alcance del problema. El banco enfrentó multas masivas de reguladores en múltiples países. Su valor de mercado se desplomó, borrando miles de millones en capitalización. Pero más allá del daño financiero, el escándalo destrozó algo más precioso: la confianza. El modelo nórdico de transparencia y gobernanza corporativa, admirado globalmente, había sido expuesto como vulnerable a la misma corrupción que supuestamente prevenía. Y aquí está la lección más perturbadora de toda esta historia. Si puede suceder en Dinamarca, puede suceder en cualquier lugar. Si un banco con más de 140 años de historia impecable, operando en uno de los países menos corruptos del mundo, bajo algunas de las regulaciones más estrictas de Europa, puede convertirse en una lavadora de dinero sucio a escala industrial, entonces ninguna institución está verdaderamente a salvo. La fachada de respetabilidad, las décadas de reputación intachable, los sellos de aprobación regulatoria, todo eso puede convertirse en la cobertura perfecta para operaciones criminales cuando las ganancias son lo suficientemente grandes y la supervisión lo suficientemente laxa. Howard Wilkinson, el whistleblower que arriesgó su carrera para exponer la verdad, fue eventualmente reconocido por su valentía. Recibió protecciones legales y se convirtió en una voz importante en debates sobre reforma financiera. Pero el precio que pagó fue alto: años de aislamiento profesional, estrés inmenso y el conocimiento de que sus advertencias tempranas, si hubieran sido escuchadas, podrían haber detenido el flujo de miles de millones en dinero sucio. Aivar Ree pagó un precio aún más alto, ya sea por su propia mano o por la de otros.
El caso Danske Bank sigue resonando en el mundo financiero. Las investigaciones continúan en múltiples jurisdicciones. Nuevos detalles emergen regularmente sobre el alcance y las conexiones de la operación, y la pregunta central permanece incómodamente sin respuesta completa. ¿Cuántas otras instituciones en este momento están haciendo exactamente lo mismo? La próxima vez que veas un banco con siglo y medio de historia y una reputación inmaculada, recuerda que Danske Bank también lo era. La confianza en el sistema financiero global se construye sobre la suposición de que las instituciones respetables operan con integridad. Pero como esta historia demuestra brutalmente, esa suposición puede ser peligrosamente ingenua. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí al investigarla, suscríbete a Club Financiero. Cada semana desentrañamos los escándalos y las verdades incómodas que sacuden el mundo del dinero y el poder. Porque en un mundo donde 230.000 millones de dólares pueden fluir sin ser detectados durante 8 años, la única defensa que tenemos es la información. Conocimiento es poder. Y ahora tú conoces la historia de cómo el paraíso financiero más confiable del mundo se convirtió en el conducto perfecto para el dinero más sucio de Europa.